Bienvenidos a un nuevo programa de Red de Redes con el padre Antonio María Domènech, sotana rural, y el padre Pachi Bronchalo. Buenas. Grandes sacerdotes, grandes personas, grandes influencers, grandes mentes, grandes cabezas, grandes tripas, grandes corazones. Lo dice por la hora, porque... Aunque la tripa más grande la tengo yo. Y vamos a hacer este vídeo para hablar de una cuestión muy importante que es el magisterio. Hola, muy buenas a todos. A veces le bajamos porque empieza, ¿verdad? Vicario de Cristo. Todos, entonces, colocarnos bien y empezamos como... Vamos a encuadrar este tema del magisterio. Magisterio, que significa enseñanza, ¿no? Como magisterio infantil, primaria, secundaria, magisterio es enseñanza. Hay tres cosas en las que se basa la revelación, que son la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición y el Sagrado Magisterio. Sagrada Escritura, la Biblia. La Sagrada Tradición, todo aquello que generó la Biblia, que se transmitió oralmente, de boca en boca y que recogen mucho los padres de la Iglesia de los primeros 4 siglos. Y Sagrado Magisterio, los actos oficiales de los pastores de la Iglesia que dan una enseñanza sobre algo que tenga que ver con fe o con moral. Repito, enseñanza oficial de los pastores de la Iglesia sobre un tema que tenga que ver con fe o con moral. Eso es el magisterio. Como cuando Juan Pablo II enseñaba a esquiar, ¿no? Él iba con sus jóvenes y enseñaba esquí o piragüismo. Eso no es magisterio. De la Iglesia, eso. Porque no es sobre fe o moral. O cuando, por ejemplo, la Iglesia habla de temas científicos. ¿Eso es magisterio? Eso no es magisterio. ¿Por qué? Pues porque la Iglesia de lo que tiene que hablar es de Dios y las enseñanzas de Dios, porque es la potestad que tiene. No tenemos potestad para meternos en esos sitios. Aunque pueda tener científicos creyentes que hablen sobre ciencia. Exacto, pero lo propiamente propio del magisterio es la enseñanza sobre fe y moral, ¿vale? Fe, costumbres, tiene fe, o sea, dogmas y moral, cómo comportarse, ¿vale? El magisterio reviste muchas formas. Por ejemplo, ¿una carta de un obispo a sus fieles es magisterio? Es solo magisterio diocesano, se dice, episcopal, Ordinario. que está obligado a darlo, porque el obispo es el garante de la enseñanza en su sede, en su diócesis, donde está como obispo, tiene que enseñar a su pueblo, igual que tiene que regirlo a través del gobierno. Sabéis que la Iglesia solo es democrática para elegir al Papa, y es la primera democracia que hay. El resto no, es jerárquica y tiene el don de gobierno y su obligación. Vale, espera. ¿Y el Papa, cuando da una catequesis, es magisterio? Cuando el Papa da una catequesis es un magisterio, una enseñanza que el Papa da al pueblo de Dios. Lo que pasa es que luego tendríamos que distinguir qué grados hay dentro del magisterio. Es decir, ¿vale lo mismo la carta que le manda un obispo a su diócesis que lo que dice el Papa en un Angelus o una catequesis? ¿Puedes explicarnos qué diferentes grados y tipos hay de magisterio? Bueno, en tanto en cuanto lo que dice la carta del obispo se une a la enseñanza histórica del magisterio de la Iglesia, puede tener más importancia que lo que dice el Papa en una catequesis, que al final puede ser un comentario suyo personal a la Sagrada Escritura o al Evangelio de ese día. Entonces, fijaos lo que ha dicho Antonio María, la adhesión del magisterio a el magisterio anterior, a la tradición y a la Sagrada Escritura es lo que le da autoridad. Si en un acto de magisterio alguien enseña algo que va contra la fe, que va contra la doctrina de la tradición de la Iglesia o que no es de fe y moral, eso no es magisterio válido, no es magisterio bueno, sino que es magisterio mal utilizado. Como si yo como cura me aprovechara de mi condición de cura para hablar en la homilía sobre temas de política, por ejemplo, o sobre temas de equipos de fútbol. Sería una extralimitación de una misión que Dios me ha dado. O sea que si ahora llegara un obispo, un papa, hablara una opinión en algo que es contrario a las enseñanzas de la fe, de la moral de la Iglesia, aunque hace ese acto de enseñanza, nosotros no nos tenemos que adherir a eso, porque tampoco hay, por parte de ese obispo, una adhesión a las enseñanzas de la Iglesia, a la Sagrada Escritura y a la tradición. De hecho, cuando Benedicto XVI escribe su libro Jesús de Nazaret,
firma como Joseph Ratzinger, primero porque lo escribió Ratzinger. ¿Ratzinger? No, sigue. Ratzinger Z, sigue. Ratzinger. ¿Qué quieres, que lo pronuncie en alemán? Entonces, cuando Ratzinger coge su libro sobre Jesús de Nazaret, lo firma así porque no lo quiere escribir como papa, sino que quiere hacerlo como teólogo, y plantea a la Iglesia sus estudios de toda su vida sobre la figura de Jesús de Nazaret. Y además lo dice, lo explica en el prólogo, que no es un acto pontificio. No es un acto magisterial. ¿Siquiera magisterial? No es un acto magisterial. Vamos a ver un ejemplo. Pero, no. Un momento, es que has dicho un momento que es si yo aprovechara mis homilías para hablar de política. Un momento. Puede haber magisterio de la Iglesia que hable de política. Sí, ya lo sabemos, Antonio María. No lo sabemos. Pero si lo has entendido, lo que si lo hemos entendido. Sí, que sí, Antonio María, que sí. Vamos a ir a un caso histórico, que no histérico, real. Calla, hombre. Que es el caso, por ejemplo, de Juan 22, ¿vale? Juan 22. Un papa, no, era 23, ¿no? Juan 22. Es santo. Calla, hombre. Juan 22, de hace un montón de tiempo. Un papa que niega que las almas, después de la muerte y una vez purificadas, están en la presencia de Dios. Empieza a afirmar que las almas de los difuntos están debajo del altar y que no tienen visión beatífica. Y entonces, ¿qué pasa? Que se crea un revuelo en la Iglesia. O sea, el Papa dice esto y no se queda todo el mundo, no, sino que hay fieles y obispos que empiezan a reaccionar, oye, esto no es lo que dice la Iglesia, esto no es lo que dice el magisterio, esto no está bien, esto no tal, y empieza a haber mucho revuelo, y él se mantiene en esa doctrina hasta que finalmente... Se muere. No. Hasta que antes de morir se retracta, firma una retractación, se muere, y luego el Papa Benedicto XII saca la Benedictus Deus, en la cual define que efectivamente, tal y como dice toda la Iglesia y toda la historia de la tradición, las almas después de la muerte, cuando ya están purificadas, gozan de la presencia de Dios, de la visión beatífica, etc. Es decir, en ese caso, un Papa haciendo actos de magisterio defiende una verdad que va contra la fe cristiana, que va contra la verdad católica. ¿Tú crees que iría al purgatorio Juan 22? A ver, yo creo que se quedó debajo del altar. Se murió en Aviñón, En Aviñón, claro. Sí, y lo enterraron allí. O sea, comía champiñón. No, que es muy antiguo. Claro que sí, es del año 1000 y algo. Sí, muere en 1334. ¿Pero en Aviñón o en Avignon? No, en Avignon. En Aviñón. Ratzinger visitó Avignon. Aviñón. Bueno, la risa de mitad del vídeo, sigamos. Continuemos. Entonces, por ejemplo, en este caso, Juan 22 lo que hace es un acto de magisterio mal hecho, mal orientado, pero claro, la gente se da cuenta, se lo dice. ¿Te da cuenta? No, es decir, le está diciendo cosas en plan, oye, esto no. Es decir, que aquí no es que el Papa dice una cosa y todo el mundo se queda así. No, oye, cuando va contra la doctrina de la Iglesia, hay voces que salen, obispos, cardenales, sacerdotes, que dicen, a la luz de la magisterio, a la luz de la tradición, a la luz de la Sagrada Escritura, no podemos afirmar esto. El sensus fidei se llama. Porque si, yo muchas veces digo, cuando el pueblo de Dios, que por la norma de rezar establece la norma del creer, al final el pueblo reza lo que es verdad. Y cuando al pueblo le sale el decir, esto que ha dicho el cura me parece que no está claro, es porque saben en su interior que se ha equivocado y que no tiene razón. No podemos negar, dice, de hecho, me parece que es San Pablo, aunque un ángel del cielo os dijera algo contrario a lo que yo os he explicado, no os lo creáis. Pues igual pasa con cualquier cosa que explique Juan 22, Benedicto XII o quien sea. Eso es. No cada vez que un papa o un obispo habla, está hablando magisterialmente. Esto me parece a mí también importante, ¿no? O está definiendo una verdad de fe. O está definiendo una verdad de fe. A lo mejor puede estar expresando una opinión personal. Esto, por ejemplo, pues ahora lo vemos mucho cuando el Papa en los viajes que hace a la vuelta siempre hace una rueda de prensa en el avión de vuelta del viaje con los periodistas y ahí pues le preguntan por ciertos temas. En algunos confirma lo que dice la Iglesia y en otros dice, pues mira, en mi opinión esto, lo otro, ¿no? ¿Vale? Eso también lo tenemos que distinguir, ¿vale? Hay grados de magisterio y hay cosas que son dichas pero no son magisterios, como decía antes, una opinión. Para definir un dogma hace falta o bien que el Santo Padre haga un acto ex cátedra con intención de decir una verdad infalible que se contenga ya en la Sagrada Escritura, el magisterio y la tradición
y en comunión con todos los obispos de la Iglesia. Entonces puede declarar un dogma de un modo infalible. ¿Qué significa ex cátedra? Sentado en la cátedra, sentado o sea, desde Roma, ¿no? Desde su sede. Solo ha sucedido con dos dogmas, el dogma de la Inmaculada Concepción y el dogma de la Asunción de María. Y en la segunda instancia que puede definir un dogma, una verdad de fe, es un concilio ecuménico, lógicamente, legítimamente convocado, en el cual, con la autoridad del Papa, puede, como el Concilio de Trento, por ejemplo, decir cosas sobre la Eucaristía, sobre el sacramento de la confesión, o el Concilio Vaticano I, que define precisamente la infalibilidad del Papa. El Concilio Vaticano II, siendo un concilio ecuménico, no definió ninguna verdad de fe, ningún dogma, pero fue un concilio ecuménico válido y verdadero. Fuera de ahí, no hay ninguna instancia en la Iglesia que pueda definir un dogma o que pueda producir por su cuenta un cambio en la moral de la Iglesia porque sí. Ni un sínodo, ni un obispo por ahí, ni una conferencia episcopal, ni el camino sinodal alemán, ni nada de eso, ¿vale? Puede haber actos de magisterio. ¿Cuál es el valor del acto de magisterio? Como ha dicho Antonio María, el grado de adhesión a la verdad de fe. Por ejemplo, San Juan Pablo II saca las catequesis del cuerpo, ¿no? La teología del cuerpo, que es muy famosa, explicando la encíclica Evangelium Vitae del Papa Pablo VI, un acto de magisterio sobre moral, en la cual él quiere establecer la verdad de la corporalidad masculina, femenina, su complementariedad y la importancia del fin unitivo y procreativo de la sexualidad. Y ahondando en eso, Juan Pablo II da las catequesis del cuerpo. Entonces, son catequesis, dichas desde el balcón del Vaticano, pero su fuerza magisterial viene de su adhesión a esta encíclica de San Pablo VI, en la que él define una verdad moral, ¿vale? Otra cosa es que un papa saque pues una encíclica hablando de un tema que a él le guste, le apetezca o que quiera dar algún tipo, alguna orientación, y que en ese sentido tiene que haber una adhesión, ¿verdad, Antonio María?, del corazón, de sumisión y obediencia final al Santo Padre, no una obediencia ciega, un respeto hacia lo que él dice, también en la medida en que esté en consonancia con lo que dice el resto de la doctrina de la Iglesia, el magisterio, etcétera, ¿no? Pero no es una verdad de fe a la que hay que asentir, ¿no? O sea, imagínate que un papa dice, tenemos que poner todos, yo qué sé, un gorro rojo, ¿no? Pues hombre, pues es un tema que no tiene que ver con la fe, con la moral, no tenemos que asentir, ¿no? Por lo del rojo, ¿no? Por lo de gorro. Por lo de gorro. Por lo de gorra, ¿no? No sé si quieres tú añadir algo más para clarificar esto. Yo quiero decir que no nos parezca bien algo que el Papa diga no implica no querer al Papa. Pero también puedes estar en contra de algo que te diga tu madre y no por eso la dejas de querer. Tendrás que obedecerla si estás en casa viviendo o si tienes una edad de estar bajo la tutela de tus padres. Y siempre sería recomendable obedecerle, aunque seas mayor, pero no porque no estés de acuerdo quiera decir que la quieras menos. O sea, es verdad que la obediencia jesuita te dice que también tienes que amar aquello que se te manda y que tienes que procurar adherirte también con el entendimiento, pero hay veces que no se puede. Y pues la opinión que tenga Karol Wojtyła sobre cualquier tema, a lo mejor de historia de Polonia, pues puede haber polacos que no lo piensen igual, podría ser, pero no por eso lo dejan de querer. Y esto es muy importante tenerlo claro, porque no tenemos que transmitir nunca desafección a nuestros pastores, pero no solo al Papa, tampoco a nuestro obispo ni a nuestro párroco. Tenemos que colaborar con ellos y, sobre todo, si no estás de acuerdo en algo, lo mejor es decírselo. A él en persona. Porque resulta que cuando alguien critica a otro, nos hemos acostumbrado antes a decírselo a todo el mundo y el último que se entera es él. Pues tú vas y se lo dices, mire, señor cura, me gustaría que la procesión del Corpus pasara por mi casa, porque todavía había pasado y ahora desde que se ha hundido la calle, usted se va por otro sitio. Bueno, le puedes contestar, es que no me gusta el rappel, pero díselo, si no me lo dices, yo no me entero, dímelo. Y ya está, ellos es que no tienen procesión del Corpus porque no salen a la calle porque viven en la ciudad, ¿o sí? El rappel me gusta. Yo sí, yo sí que tengo calles para ir con el Corpus. Tú sí, ¿no? Sí, sí. San Ignacio también es el que dice que hay que tratar de salvar siempre la preposición del prójimo, ¿vale? Y si no, pues si no se puede, al final termina diciendo, se hay que corregir con muchísimo amor. 3 claves entonces fundamentales. Primero, leer lo menos claro a la luz de lo más claro, ¿vale? Hay veces que puede haber textos del magisterio que sean confusos,
Cuando un texto de magisterio es confuso, hay que leerlo a la luz de los textos que son más claros y así podemos comprender el significado. En segundo lugar, la formación. No podemos coger lo que dice cualquier pastor como si fuese la palabra de Dios. El otro día una mujer me dijo, es que a mí me dijeron de pequeña que lo que decía el Papa era palabra de Dios. Pues no, lo que dice el Papa no es palabra de Dios. La palabra de Dios es la Biblia, ¿no? El Santo Padre en el magisterio puede aclarar, enseñar, ampliar la enseñanza de la fe. A veces puede no hacerlo, puede ser un poco más confuso, pero porque tenga un mal día o porque se le trabe la lengua, no por mala intención, hay que entenderlo siempre a la luz del resto del magisterio. Entonces, cuanto más conocimiento tenemos del conjunto de tradición, magisterio y escritura, mejor podemos comprender el magisterio de la Iglesia. Y en tercer caso, la conciencia, que es muy importante, ¿no? Es decir, nuestra conciencia tiene que estar bien formada conforme a la tradición de la Iglesia, que está magníficamente recogida en el Catecismo de la Iglesia Católica, acto auténtico de magisterio, de recopilación de magisterio. Y si algo de lo que cualquier pastor dice atenta contra el catecismo, atenta contra la verdad de la tradición y de la escritura, a veces en conciencia uno puede decir, yo en conciencia no puedo aceptar esto. Sin manifestar desafección al Santo Padre, ni a ningún obispo, ni a ningún pastor, sin hacer crítica, ni generar murmuración, sin generar bulla, sin hacer un cisma, porque todo ello es pecado, pero sí que puede en conciencia decir, pues mira, yo es que estando en consonancia con la tradición, la Sagrada Escritura y el magisterio, yo no puedo aceptar esto, ¿no? Esto de momento no se ha dado, no ha habido ningún papa en la actualidad que haya dicho algo que no se pueda aceptar desde un punto de vista de la conciencia, pero podría darse. Si se da, entonces lo difuso a la luz de lo claro, formación en el magisterio y tradición de la Iglesia y, en último caso, salvar siempre la conciencia. Muchas gracias, Antonio María. Muchas gracias, Pachi. Bien. Y nos seguimos viendo aquí en Red de Redes.